Bienvenidos a la segunda clase del curso técnico de Bitcoin. En este vídeo vamos a profundizar y a empezar a entender lo importante que son los nodos. Vamos a explicar primeramente su funcionalidad, por qué existen y para qué funcionan. La primera función que tienen los nodos es validar. ¿Qué significa o qué tienen que validar? Bien, Bitcoin, el software de Bitcoin tiene ciertas normas que se deben de cumplir siempre. Por ejemplo, que una transacción no gaste dos veces la misma moneda. Por lo tanto, los nodos, de manera descentralizada, lo que hacen es verificar que esas condiciones se cumplen. En un sistema tradicional, el propio banco, por ejemplo, sería el que revisaría de manera centralizada que esas normas de no gastar dos veces la misma moneda, por ejemplo, se están cumpliendo. Pero aquí no tenemos una entidad central, tenemos simplemente usuarios que se descargan un software y que de manera descentralizada entre todos tienen que llegar a un consenso común. Pues el propio software de los nodos, cuando se lo descargan los usuarios, valida automáticamente ese tipo de normas y comprueba que las transacciones que le llegan, que van a ser todas las de la red de Bitcoin, cumplen con esas normas. Por lo tanto, la primera funcionalidad que tiene un nodo, esta sería la caja verde ampliada que hemos visto en el ejemplo anterior de la red, lo primero que tiene que hacer es de todas las transacciones que le van llegando, comprobar que cumplen ciertas normas, que cumplen con las reglas de consenso del protocolo de Bitcoin y que por lo tanto son válidas o no. La segunda función que tienen es aportar seguridad a la red, asegurar esas transacciones y convertirlas en inmutables una vez que se procesan. Es decir, una vez que yo envío una cantidad de Bitcoin a otro usuario, esa transacción tiene que quedar asegurada y tiene que quedar registrada para siempre. Porque si esa transacción, por ejemplo, se pudiera deshacer, es decir, si yo pudiera, una vez enviado ese dinero, al día siguiente hacer que ese dinero me vuelva de manera fraudulenta, la red no sería segura y por lo tanto no tendría valor. Y la segunda función, o una de ellas que tienen los nodos, es asegurar esa red. Y esa seguridad, ese aseguramiento para que nadie pueda cometer trampas o para que la red siempre cumpla con la función que debe, es a través de la minería. Este concepto vamos a explicarlo más en detalle para terminar de entender cómo funciona bien la red en el próximo vídeo. Pero para que quede claro que una de las funciones principales de los nodos es asegurar, aportar seguridad a esta red que no puede cambiar y que tiene que encontrar una manera segura de funcionar de manera descentralizada y por tanto deben ser los nodos, cada punto de la red en parte igual que todo el resto de la red, porque toda la red está formada por nodos, tiene que aportar seguridad. Porque si fuese solo un punto central el que aportase seguridad, estaríamos perdiendo la descentralización. Otro punto importante y otra función que deben de cumplir los nodos es el hecho de compartir todas estas transacciones y los nuevos bloques que se van añadiendo a la red. Es decir, un nodo recibe una transacción, comprueba si es válida o si es errónea y la comparte con el resto de nodos a los que esté conectados. De esa manera la transacción de la red llega a todos los nodos porque todos los nodos deben de compartir esa información para que todo el mundo tenga acceso directo al propio registro de transacciones que estamos creando a través de la blockchain. Por lo tanto, los nodos deben de compartir esas transacciones que les llegan para que las guarden y las compartan el resto de nodos de la propia red y que en el caso de ser minados o de ser asegurados, que explicaremos en el próximo vídeo, añadir esas transacciones, añadir esos nuevos bloques en la blockchain que tienen guardados todos los nodos. Es decir, la seguridad, la información de la red, todo tiene que estar dentro de un mismo nodo y todos los nodos deben de ser iguales y todos los nodos, por tanto, deben de cumplir la misma función porque queremos que el sistema sea descentralizado. Por lo tanto, todos los nodos tienen que cumplir la misma función de asegurar transacciones, tienen que cumplir la misma función de validar o de comprobar si es correcta o incorrecta y todos los nodos deben de guardar el mismo registro de histórico de transacciones que es la propia blockchain. Además, todos los nodos también, cuando se mina asegurando la red un nuevo bloque, un nuevo conjunto de transacciones, deben de añadirlo a la blockchain y al registro y actualizarla para que la red pueda seguir creciendo y para que el historial de transacciones pueda seguir creciendo. Pongamos el siguiente ejemplo. Cuando tenemos un sistema centralizado y cuando queremos hacer un sistema económico de transacciones, necesitamos una base de datos donde quede registro de todo lo que está ocurriendo, para su contabilidad y para saber quién tiene qué.
En un sistema centralizado hay una base de datos central que va cambiando constantemente con esas transacciones que se van haciendo, pero está únicamente en un servidor en concreto, guardada, almacenada, y es ese servidor o es esa entidad que controla ese servidor la encargada de protegerlo y la encargada de garantizar su funcionamiento y su existencia y su persistencia en el tiempo. Con Bitcoin lo que estamos tratando de crear es una red descentralizada y que por lo tanto no haya un único punto central donde se almacena esa base de datos con todas las transacciones y todo lo que está ocurriendo dentro de la red. Necesitamos que de manera descentralizada, con usuarios que tengan las mismas capacidades unos que otros, porque si no existiría una jerarquía, necesitamos que guarden, almacenen y cumplan la misma función que esta entidad centralizada, pero cada uno por su cuenta. Es esta principalmente la función que realizan los nodos. Validan como validaría la entidad central, pero de manera propia y descentralizada. Guardan toda la información en la blockchain de manera descentralizada, es decir, todos los nodos deben de guardar la misma. Y cuando un minero, que es un tipo de nodo que explicaremos en el próximo vídeo, agrega un nuevo conjunto de transacciones a la blockchain, estos nodos también comprueban que es correcto este nuevo bloque y lo añaden al histórico de la blockchain. Es así como conseguimos un sistema centralizado que no depende de un punto central, sino que son todos los nodos de la red quienes van asegurando y quienes van comprobando y verificando el propio funcionamiento del sistema. Ahora es importante entender varias cosas. Existen varios tipos de nodos. En función de la cantidad de información que almacenen, hay algunos que no guardan el completo de todas las transacciones de cada bloque, esos son los que se llaman los nodos podados, y hay otros, por ejemplo, que son un poco más ligeros, que son los SPV, que verifican parcialmente, pero dependen de otros nodos para terminar de verificar. Esto ya en función de las necesidades o las intenciones que tengamos cada uno con respecto a la red de Bitcoin, podemos utilizar uno u otro. Esto también depende de lo involucrados que queramos estar. Y aquí viene el siguiente punto, y es que no es necesario utilizar o descargarse un nodo para utilizar Bitcoin, pero si utilizas un nodo, ganas independencia, privacidad y seguridad. ¿Por qué? Porque un nodo es el punto base para empezar a operar y para entrar a la red de Bitcoin, a hacer transacciones, a atesorar, etc. Siempre se necesita un nodo, y cuando tú no estás utilizando un nodo, estás utilizando el de una entidad que te lo está ofreciendo para facilitarte el servicio de Bitcoin. Por ejemplo, los exchanges tienen un propio nodo con el cual van verificando o van ofreciendo Bitcoin a sus clientes, pero los clientes del exchange no utilizan ese nodo. Cuando utilizas una wallet, por ejemplo, que te entrega unas direcciones, que hemos explicado en el vídeo anterior, no utilizas tu propio nodo, estás utilizando otro nodo para entrar en Bitcoin y para poder utilizar. Pero cuando utilizas tu nodo, lo primero que ganas es independencia. ¿Por qué? Porque ya no estás dependiendo, como es una de las gracias principales de Bitcoin, de ninguna entidad, de ningún tercero, de nadie que te ofrezca un nodo. Eres tú quien está ofreciéndote a ti mismo la infraestructura digital para empezar a operar en un nuevo sistema descentralizado monetario. Al igual que de privacidad, cuando tú quieres hacer una transacción y enviar a alguien esa cantidad de dinero o ese Bitcoin, cuando no tienes un nodo tienes que informar a quien te ofrece un nodo de la transacción que quieres hacer. Sin embargo, cuando tienes tu propio nodo, simplemente tienes que apuntar una transacción que tú quieres hacer y el nodo al que se la reenvía tu propio nodo lo va a recibir como otra transacción cualquiera y no se te va a poder relacionar a ti o tu IP o tu información, en el caso de un exchange, con esa transacción. Por lo tanto, tienes libertad absoluta. Y seguridad. Cuando tienes un nodo, tienes un árbitro totalmente imparcial, directamente tuyo y directamente verificando todo lo que está ocurriendo en la economía de Bitcoin. Es como tener un juez, es como tener las propias normas en tu propio ordenador y que tú sepas con la certeza, porque tú has descargado ese código y ese software, de que las normas van a ser cumplidas. Normalmente las wallets, los exchanges, quienes ofrecen nodos al resto de la red, tienen un comportamiento normal e incluso en el caso de que quieran cometer alguna trampa, el propio código los va a regular o no van a poder hacerlo. Pero es sobre todo a nivel de independencia, de privacidad y de seguridad y para que tú tengas tu propia soberanía y potestad final. Pero como he dicho antes, todo este tipo de decisiones de si descargas un nodo o no, depende mucho de lo involucrado que quiera estar cada uno dentro de Bitcoin. Es totalmente innecesario utilizar un nodo para utilizar Bitcoin, pero conviene para aprovechar su máxima capacidad, su máximo potencial y para que podamos entender a fondo cómo funciona toda la tecnología descentralizada.
Una vez entendidos los nodos, necesitamos entender qué es minar, necesitamos entender cómo se asegura la red, necesitamos entender cómo se generan nuevas unidades de Bitcoin y cuáles son los incentivos de mantener esta red segura. Y eso lo vamos a ver en el próximo vídeo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente.